Bienvenidos al podcast de Banco Estado. Estamos felices de estar aquí en ETM Day, en este tremendo evento, lo cual 3 días de networking, de aprendizaje, relaciones, etcétera. Y estamos acá con un tremendo invitado, Pablo Zamora, de Banco Estado. Y vamos partiendo con la primera pregunta, Pablo. ¿Cómo ves la evolución del ecosistema emprendedor en Chile en los últimos años en base a una maduración de ecosistema, etcétera? Mira, veo un ecosistema bien bullante. Bueno, yo creo que estar acá en el ETM es un manifiesto de cómo las cosas han madurado. Un evento que era muy pequeño y muy doméstico se ha transformado en un evento el más grande latinoamericano. Tenemos índices de impacto en temas de innovación y emprendimiento de los mejores de la región en Chile. Por lo tanto, veo como varias cosas que han ocurrido en Chile que ha permitido que de algún modo lleguemos hasta acá. Primero, es que las políticas de innovación y emprendimiento en Chile han sido políticas de Estado y no han sido políticas de gobierno. Yo creo de los pocos ejemplos que logra transversalmente congregar el amplio espectro político y hemos sido capaces de mantener esa visión estratégica a lo largo de todos los años. Por ejemplo, Startup Chile acaba de cumplir 15 años. La política de inversiones de Corfo acaba de cumplir como 10 años de que se crearon los primeros venture capital. Entonces yo creo que hemos sido como sistemáticos en el apoyo, hemos disponibilizado más instrumentos y yo creo que el mejor ejemplo de esto también es como la banca pública, como el Banco Estado ha tomado un rol activo y ha creado una banca para las startups, una banca para el apoyo al emprendimiento. Nosotros en el banco tenemos más de 1 millón de empresas indexadas, pero ahora estamos tomando particular atención a empresas que antes la banca tradicional no era capaz de mirar porque tenían modelos de negocio que no se podían explicar. Y hoy día, por ejemplo, estamos evaluando compañías que son de fronteras tecnológicas y donde el banco se ha tenido que vestir de capacidades para poder entregar crédito o línea financiera a emprendimientos o a compañías que antes hubieran sido imposibles de financiar. ¿Por qué? Porque el ecosistema no estaba lo suficientemente maduro. No habían casos de éxito que nos decían, ¿sabes qué? Metiéndote en temas complejos, podéis desarrollar buenas líneas de negocio y puedes tener impacto regional, etcétera, etcétera. Entonces, creo que hemos avanzado súper bien, de una manera muy sostenida, donde el Estado ha tomado un rol relevante en dar la direccionalidad y el mundo privado también ha hecho eco de esto la banca pública de Chile, que es el Banco Estado, también ha sumado protagonismo en esto. Perfecto. Bien, y en ese mismo contexto, Pablo, ¿qué lugar crees que ocupa un banco público como Banco Estado en este ecosistema? Mucho, primero porque el banco Estado es un banco enorme, es un banco traccionante. Hemos sido históricamente, creo yo, como banca pública, sumamente innovadores en términos de disponibilizar nuevos instrumentos. O sea, para mí no hay nada, una innovación financiera de las más importantes del mundo en la cuenta RUT, ¿cachai? Que logró una integración y una inclusión financiera del 90 y tantos por ciento de la población de Chile, Ujú. que es casi un derecho humano para los chilenos, que no pasa en el resto de los países del mundo. Inclusive yo viví en Estados Unidos y la relación es muy distinta de la bancarización con las personas, con los migrantes, por cierto, con la movilidad de los recursos dentro de los países de la región. Entonces, yo veo que el Banco Estado es un banco primero que tiene un nivel muy protagónico. Cuando da una señal, esas señales son seguidas por el resto de la banca. El Banco Estado, además, por ser una banca pública, por ser la banca pública, ha tenido un rol importante en los últimos años, un rol contracíclico. Cuando la banca tradicional se contrae, la banca comercial se achica, cierra sucursales, y es un poco más conservadora en disponibilizar instrumentos de inversión porque está esperando que las condiciones cambien, es el Banco Estado el que hace la apuesta y entrega esta línea de financiamiento para la vivienda, es el Banco Estado el que se mete en los temas de, por ejemplo, armar el facility de hidrógeno verde para desarrollar industria nueva, es el Banco Estado el que propone la creación de una banca startup, y evaluar tecnologías que hoy día no están generando dividendos, pero que eventualmente van a generar dividendos futuros. Entonces, creo yo que tenemos un rol importante porque damos señales políticas también. Cuando el Banco Estado toma un rol contracíclico como el que ha tomado en los últimos años, dice que pese a que las condiciones pueden no ser óptimas, cuando tú tomas decisiones audaces, termina impactando a grandes mayorías. Y para el mundo del emprendimiento ha sido clave. Claro. O sea, en el fondo el banco pone los pilares esenciales para que el resto de los bancos en el fondo vean lo que está haciendo. Claro, porque en el fondo estos son como la teoría de juego, ¿verdad? Que en el fondo alguien hace una apuesta y posteriormente eso gatilla una serie de eventos y yo creo que el Banco Estado por la fuerza que tiene, y también porque tiene equipos altamente competentes y muy diligentes, logra hacer buenas apuestas. Y yo creo que todo el tema de mi pyme, emprendimiento, innovación ha sido una apuesta importantísima. El Root Pay, por ejemplo, que es la innovación nueva del banco, que es la integración de un montón de sistemas en una super app cuando esté completamente, de algún modo consolidado, va a cambiar la forma en cómo en Chile hacemos relaciones con el comercio.
lisa y llanamente va a ser, hay un Chile antes de la cuenta root, un Chile después de la cuenta root. Hubo un Chile antes de root pay y va a haber un Chile después de root pay. Y la caja vecina también. Por ejemplo, la caja vecina es un ejemplo de innovación increíble, pues, donde los, quien te entrega la plata es tu propio vecino que administra una caja. Es una cuestión maravillosa. Tenemos veintitantos mil cajas vecinas y eso es un ejemplo de como la APR, como la agua potable rural, ¿verdad? Donde finalmente son los vecinos que apoyan a otros vecinos y desarrollan economía local, ¿cachai? Y eso es muy importante, súper importante. Y pensando sobre todo en los 170 años del banco que está apoyando a mis pymes, o sea, Claro. cumple un rol fundamental en todo lo que tiene que ver el crecimiento y deja a estos pilotes como bien, digamos, listos para que el resto de los bancos vean lo que está haciendo y en el fondo proponemos Sí. nuevas cosas. Pablo, mira, ¿por qué hace sentido que Banco Estado esté presente en un espacio como ETM Day? Sí, mira, por mucho, por lo mismo que estamos hablando, ¿verdad? Por el rol que cumple el banco en dar una señal potente respecto al compromiso que tiene el Estado de Chile, porque este es un banco que le corresponde a todos los chilenos de empujar temas que le parecen relevantes. O sea, Banco Estado tiene que estar en los temas que movilizan el país. Y yo creo que el ETM es un ejemplo de colaboración público-privada que cree en un desarrollo de una economía más compleja, que cree en la colaboración entre pares, entre banca, entre emprendedores. De hecho, acá estamos con el BCI en este evento y no hubo inconveniente para que el Banco Estado se sume, al igual que el BCI, pues son necesarios todos los bancos para ayudar a los emprendedores. No necesitamos tener monopolios, necesitamos colaborar y yo creo que esto es una señal potente. Y el ETM obviamente es un esfuerzo de muchas organizaciones, pero sobre todo de la Fundación ETM, que manifiesta de algún modo la voluntad que hay de generar un ecosistema bullante para los emprendedores de Chile. Claro, en el fondo facilitar la expansión, facilitar la red de networking, financiamiento. Claro, y aparte que el banco, bueno, yo soy consejero del Banco Estado, al menos para mí es la única organización, después de haber pasado por varias empresas nacionales, transnacionales, universidades, es la única organización que hace más de lo que dice. Entonces, el Grupo Banco Estado, con sus diferentes filiales, con sus diferentes gerencias, tiene muchas cosas que la gente aún no conoce y que son muy valiosas para Chile. Entonces, exponerse de esta manera, abrir a que la gente, los agentes del banco conversen con los empresarios, con los emprendedores, con el mundo de la academia, con el mundo de la ONG, de todo el universo o la megafauna que compone quienes estamos acá en el ETMDI, hace súper bien para el propio banco de tener una sensibilidad respecto a cuáles son todos los actores de la diversidad. Claro, finalmente esta ETM Day, básicamente estamos hablando que en Chile tiene este potencial. En Latinoamérica no vemos tantos eventos como el de la gran magnitud que tiene esto. Entonces, Claro. Banco Estado cumple un rol fundamental, como un Sí, pionero acá. claro, sí, claro. Y no solamente hacemos este evento, participamos de este evento, sino que hacemos los días, bueno, mañana vamos a entregar el premio a la Startup del Año, organizamos nuestro propio encuentro con la comunidad de emprendedores a lo largo de todo el año. Entonces, sí, hay una decisión política estratégica que yo creo que se manifiesta en actividades como esta. Bien. Oye, Pablo, ¿qué prioridad pondrías para que Banco Estado profundice aún más su vínculo con emprendedores y startups? Uy, mira, para el mundo del emprendimiento yo creo que estamos más o menos avanzados, porque el mundo de la MIPYME es un mundo que es conocido y la pequeña micro y mediana empresa son como animales conocidos. El mundo de la startup es mucho más complejo. ¿Y por qué es más complejo? Porque, por ejemplo, una compañía que desarrolla vacuna, en el desarrollo de su línea de tiempo, no puede tener dividendos vendiendo vacunas sin haber desarrollado la vacuna, sin haber invertido en investigación y desarrollo, pero cuando una vez que llegue a ser aprobado por el regulador, los dividendos de una compañía de esas son mucho, mucho más que un emprendimiento tradicional. Entonces, el Banco Estado, para jugar un rol relevante, creo yo, tiene que dotarse de mayor capacidad, tiene que articularse de una manera agresiva con el ecosistema, tiene que aprender del benchmark internacional, de cómo lo hizo Silicon Valley Bank cuando hacía las cosas bien, cómo está haciendo la Caixa Bank en España, por cierto, cómo BNP Paribas está haciendo las cosas. Entonces, lo estamos haciendo, estamos construyendo esas capacidades, pero no es fácil, porque cuando tú necesitas evaluar una tecnología que está en la frontera del conocimiento, tú necesitas vincularte con gente que te permita explicar y entender y disectar cuál es la solución que está ahí y cómo ese potencial puede explotarse a través de una línea de financiamiento. Entonces son animales, las startups son animales distintos y me da gusto. Hay gente que obviamente se queja de que la banca no tiene la velocidad de la startup, pero el banco tiene que empezar a entender este animal y empezar a trabajar de manera como armónica con ello. Yo creo que estamos viendo para allá. Claro, en razón de que tú, con harta experiencia en lo que es startup, por ejemplo, ¿cuál es de los roles fundamentales que crees que el banco, al fin y al cabo, debe tener como consideración
para poder apoyar, digamos, un proyecto desde cero? Sí, pues mira, primero, asesoramiento financiero. Las startups, muchas de esas, de ellas, hoy día en Chile, a diferencia de como pasaba hace 10 años atrás, no necesariamente las empresas son creadas por financieros. O sea, tú venís del mundo de la arquitectura y tú puedes crear tu compañía hoy día. Yo soy bioquímico de formación y yo como bioquímico también puedo generar mi propia compañía. Pero en esos perfiles que están lejanos al mundo comercial financiero, por lo general nos faltan habilidades para correr un negocio saludable. Entonces, asesoramiento financiero es muy importante. Lo otro, acceso a capital. O sea, el banco tiene que disponibilizar crédito principalmente porque las startups, para llamarse startups, ¿verdad? Tienen que estar en procesos de crecimiento acelerado. Y siempre ese crecimiento acelerado topa con el working capital, con el capital de trabajo. Entonces, cuando tú tienes que pagar impuestos, ¿verdad? Y te pagan a 90 días, ahí hay un gap que las compañías tienen que dejar de crecer porque no pueden financiar el capital de trabajo necesario para moverse al siguiente nivel. Entonces, cuando la banca entienda que existen negocios potenciales, que hoy día las relaciones que tienen las compañías hay compañías que son sumamente rentables, que no tienen activos, que son compañías que están basadas solo en contratos internacionales o son plataformas. Por lo tanto, también la banca en general y el Banco de Estado en particular tiene que entender que este otro tipo de empresas existe y que son sumamente rentables. Mira, hay un dato bien importante. Las scale-ups, que son las startups que están creciendo a más del 20% en ventas durante 3 años sostenidos, o eventualmente creciendo en número de personas por más de 3 años sostenidos, en los últimos años han generado el 40% del empleo de Chile. El 40% de todo el empleo la tienen estas compañías. Y son compañías que muchas de ellas no eran bancarizables y tenían que irse a un vehículo tradicional de inversión de riesgo. Entonces, las condiciones de un crédito, donde tú, como un fundador, mantienes su participación, tiene de algún modo un plan financiero para poder pagar, es la mejor alternativa. La deuda siempre es la mejor alternativa para una compañía. Y cuando tú te quieres pegar un salto muy grande, deberías recurrir a un venture capital, ¿verdad? Sin embargo, lo que nos pasó a nosotros en Chile es que tú tenías que recurrir rápidamente al venture capital porque no había otro que te ayudara. Y eso quiere decir que tú perdí el control de la compañía y de algún modo protagonismo en la compañía a etapas muy tempranas, y los emprendedores se tenían que salir de sus empresas porque después no eran dueños de su propia empresa. Y ese gap de financiamiento es muy importante que la banca lo absorba, con todos los lineamientos, con los comités de riesgo, con todo lo que tú queráis. Pero si el banco no toma un rol activo en financiar el capital de trabajo, nos estamos perdiendo una oportunidad importante de desarrollar una economía para Chile. Mira, interesante. Oye, Pablo, bueno, te agradezco el tiempo. Creo que podemos dejar y conversar mucho rato. No sé si tienes algún mensaje que quieras darle a la gente del Banco Estado como una visión futuro. Nada, yo creo que el tema del apoyo al emprendimiento y la innovación basado en ciencia y tecnología para el Banco Estado debe ser igual, como en vez de ser una política de gestión, tiene que ser una política de Estado, del Estado banco. Tiene que ser algo que se mantenga, que se cimente, que se fortalezca, porque ir en contra de esta tendencia que es global y que de algún modo ha dado buenos dividendos para Chile, es restarse una oportunidad importante de crecimiento para todos los chilenos y chilenas. Bueno, Pablo, te agradezco tu tiempo, muchas gracias. Muchas gracias por la conversación. Y estamos al habla en una siguiente conversación, siguiente podcast. Chao, gracias, Pablo.